en este conversatorio el día de hoy. Bueno, me presento primero, yo voy a ser una de las moderadoras, me llamo Leila Nicole. Hoy día vamos a tener un conversatorio con el doctor Bustamante y con el doctor Huanco. Bueno, primeramente, el primer expositor va a ser el doctor Fernando Bustamante Segarra, que es socio fundador del estudio Bustamante y Asociados, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, docente en la Universidad Católica Santa María y en la Universidad Católica San Pablo. Bueno, le voy a dar pase a Cristian. Muy buenos días, estimado Cubicom. En primer lugar, quiero agradecer a las ocupaciones sectoriales de juristas y artículos de estudio de arbitraje y soluciones, sea de la Universidad Católica Santa María, por permitir ser organizadores y también invitados como ponentes en este evento. Y no me explican de Rica de José Álvarez, soy coordinador de prensa y eventos de GEA. En la Universidad Católica. Para presentar tanto al profesor Fernando Bustamante, así como al profesor Henry Wang Opito. Y como dije, vamos primero a empezar con la ponencia del profesor Bustamante. Leila, creo que tú vas a presentar. ¿Leila? Sí, justamente, entonces, bueno, creo que el doctor Bustamante sí podría dar inicio a su ponencia. Conforme. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación para este conversatorio, saludar al doctor Henry Huanco. Y el tema que nos convoca hoy día es justamente cómo se ha enfrentado el tema del arbitraje durante este periodo de pandemia. Como todos sabemos, el tema del arbitraje, como un sistema de administración de justicia privada, siguió la misma suerte que tuvo el proceso judicial. A partir del día 16 de marzo, inmediatamente declarada la emergencia por la pandemia del COVID-19, quedaron suspendidas todas las actividades en el país. Dentro de ellas, indudablemente, los procesos judiciales y los procesos arbitrales. Con el tema de la cuarentena obligatoria, todos los procesos quedaron paralizados y recién a partir del mes de junio más o menos es de que se comenzó a intentar una reactivación en los procesos arbitrales. Aquí en Arequipa debemos recordar que en realidad el tema del arbitraje funciona principalmente a través del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y el arbitraje ad hoc. El otro centro de arbitraje es el del Colegio de Abogados, pero que tiene un número muy reducido de procesos. Entonces, fundamentalmente veíamos la realidad del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y los arbitrajes ad hoc. La Cámara de Comercio comenzó a intentar la reactivación de los procesos, de darles trámite, a través del sistema virtual, ¿no? Porque no había otra posibilidad. Y, bueno, hemos visto que en realidad en todo el país las actividades que se han venido ya desarrollando, todas se han tenido que hacer en un inicio bajo un sistema virtual. Para el caso de Arequipa, la Cámara de Comercio lo que estaba solicitando inicialmente era el consentimiento de las partes para poder acceder al sistema virtual y continuar con los procesos. Obviamente, las audiencias se harían vía plataformas virtuales. El tema de notificaciones ya estaba establecido incluso con anterioridad. Ya nosotros teníamos en el sistema arbitral la posibilidad de las notificaciones a través de medios electrónicos. Entonces, por ahí no hubo mayor inconveniente porque las comunicaciones con las partes
a través del correo electrónico funcionaban muy bien. El problema que se tenía era para el tema de las audiencias. No estábamos en realidad preparados para un manejo de esa naturaleza, fundamentalmente cuando existieran medios probatorios, como pueden ser pues, el tema de inspecciones, las pericias. Entonces eso sí tenía, o las exhibiciones, ¿no? En las exhibiciones también hemos tenido varios inconvenientes por la problemática en acceder a los lugares donde estuvieran los documentos. Entonces, para eso es de que inicialmente se pidió el consentimiento de las partes. Y si ambas partes aceptaban, comenzaron la reactivación y el reinicio de los procesos arbitrales. La misma situación se ha presentado a nivel del arbitraje ad hoc. En el ad hoc, los que tomaron la iniciativa fueron los tribunales, los miembros del tribunal arbitral. Entonces, ellos son los que inmediatamente vieron la forma de contactarse virtualmente con las partes y les solicitaron su anuencia para reactivar el proceso y que durante este periodo que todavía continuábamos con el tema de emergencia y el aislamiento social, pudiéramos ver qué procesos sí podían continuar. Porque recuerden que el 16 de marzo la paralización fue pues totalmente abrupta e inesperada, ¿no? De un día para el otro nos dijeron se paraliza el país. Y habían procesos que incluso ya estaban en un estado de laudar. Entonces, en realidad, el tribunal durante los primeros meses tuvo todo el tiempo del mundo para preparar y redactar su laudo, y simplemente lo que había que hacer era activarlo con las partes para poder hacer las notificaciones. Entonces, ese tipo de trámite en la etapa inicial fue el que comenzó a hacerse a partir de fines de junio, julio, y nosotros en Arequipa, recuerden que recién se levanta el tema de la cuarentena y el aislamiento a partir de septiembre, ¿no? Conjuntamente con el resto de actividades, incluso a la par de lo que estaba sucediendo con el Poder Judicial. Entonces, hasta antes era pues materialmente imposible el poder salir y tener posibilidades de una tramitación de otra naturaleza, ¿no? Porque a diferencia de lo que podía suceder en un proceso judicial donde la masificación era evidente, ¿no? O sea, todo el mundo que quería activar sus procesos y querían ir al local de los juzgados, obviamente iban a ocasionar una congestión y eso iba a traer los problemas. Es por eso que, si ustedes han visto en la realidad de Arequipa, la Corte Superior de Justicia comenzó con un trabajo semipresencial, ¿no? Entonces, hay determinados días que cierto personal trabaja, otros días otro. Para las personas que necesitaban tener, obviamente, acceso a los expedientes, a la entrega de documentos, se hacían las citas virtuales y nos fijaban día y hora para poder tener esta reunión presencial, justamente evitando que se produjeran congestión. En el proceso arbitral, obviamente, no teníamos ese problema, porque en el proceso arbitral vamos a tener a los árbitros y 3 árbitros y 2 personas con sus 2 abogados. Entonces, en la mayoría de los casos estábamos hablando de 7, 8 personas con el secretario arbitral, que en realidad hasta podíamos haber hecho audiencias presenciales con todos los protocolos necesarios. Sin embargo, se optó por el tema virtual y fundamentalmente por una razón.
en Arequipa tenemos en la conformación de tribunales arbitrales, la gran mayoría está compuesto por árbitros locales y árbitros fundamentalmente de la ciudad de Lima. Entonces, ante la presencia de un árbitro que no estaba radicando en la ciudad, obviamente esta posibilidad de hacer una audiencia presencial ya era imposible, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos que se reactivaron en ese momento se hicieron a través de plataformas virtuales. Todo el país, creo que ya el tema de la pandemia nos ha enseñado en todos los niveles y en todas las actividades el beneficio que trae el uso de estas plataformas virtuales y que no necesitamos salir de nuestros domicilios a efecto de realizar este tipo de audiencias. Entonces, ya más o menos está generalizado. Hoy en día, al inicio incluso de nuevos procesos arbitrales, ya las partes aceptan y se someten a la tramitación vía plataformas virtuales y todo el tema de notificaciones a través de la notificación electrónica. Entonces, ya se abrió nuevamente el tema arbitral, ya estamos funcionando bajo esa metodología y yo creo que con la experiencia que hemos tenido en estos 3 a 4 meses últimos, yo creo que esa va a ser la modalidad que va a quedar de aquí en el futuro, salvo ciertas diligencias que siempre el tema virtual va a traer complicaciones, como podría ser cuando se requiera hacer algún tipo de pericia con la asistencia de los peritos en el propio local de la obra, digamos, en el tema de contrataciones con el Estado. Y después creo que el sistema virtual va a ser el sistema que va a quedar para el futuro. Entonces, ya está establecido, la Cámara de Comercio ya lo implementó y el caso del Colegio de Abogados tiene muy limitados los casos, entonces no, en realidad no tienen mayor injerencia en el desarrollo local. Y lo que sí, en el ad hoc también ya se está estableciendo esa modalidad. Entonces, el tema arbitral en este momento de la pandemia en Arequipa ya se reactivó y ya está en funcionamiento casi en su totalidad. Esa sería la primera parte de la exposición para darle pase al doctor Henry Huanco, que nos va a detallar qué es lo que ha sucedido con el arbitraje fundamentalmente en la ciudad de Lima. Doctor Huanco, le doy el pase. Muchas gracias, profesor, justamente por tu exposición, tu primera ronda. Y ahora demos pase al profesor Henry Huanco. El profesor Huanco es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es máster en asesoría inmobiliaria de la Universidad de Barcelona, trabajó en el departamento de Real Estate y arbitraje en Baker McKenzie de Barcelona, España, y actualmente es socio fundador del estudio Huanco Abogados. Asimismo, también es árbitro ad hoc inscrito en los principales centros de arbitraje y profesor de Derecho Civil y Arbitraje en las universidades de San Marcos, UPC y la Universidad de Lima. Así, por eso le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, Cristian. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación tanto al Grupo de Estudios de Arbitraje, al GEAR, a la Escuela de Juristas y también al Centro de Estudios de Arbitraje y Soluciones CEAS de la Universidad Católica Santa María de Arequipa por esta amable invitación para participar en esta semana arbitral que están organizando y que demuestra su interés en el arbitraje, en el desarrollo y en las buenas prácticas del arbitraje, lo cual los felicito por esa iniciativa y por ese esfuerzo que están haciendo en organizar este evento.
a pesar de que estamos ya encerrando el año, con fiestas navideñas, y más aún siendo hoy un sábado en el que muchos que muestran su interés por el arbitraje están pendientes de este evento. Mi agradecimiento en primer lugar, y también es un gusto compartir esta mesa de diálogo, esta mesa virtual de diálogo con el doctor Fernando Bustamante. Bueno, efectivamente yo voy también a comentar algunos efectos que ha generado el estado de emergencia, específicamente en el arbitraje. Es cierto, el estado de emergencia provocado por la pandemia, este COVID-19, que ha tenido un año particular para todos nosotros, en todo el mundo, ha afectado muchos aspectos de la vida social y el arbitraje no fue la excepción. ¿Cómo afectó el estado de emergencia en el arbitraje? En primer lugar, y lo comento porque he estado justo como árbitro en varios arbitrajes en Lima y en otras partes, en Perú, inclusive en Arequipa también, y de un momento a otro, como lo mencionó el doctor Bustamante, se declaró este estado de emergencia y afectó el arbitraje. Muchas personas había mucha incertidumbre sobre los plazos de los arbitrajes y no se sabía cómo reaccionar. La primera reacción que algunos centros de arbitraje, algunos antes que otros, hicieron fue suspender los plazos de los arbitrajes en curso. Y sobre este primer punto es importante realizar una reflexión, porque luego de culminado ya la etapa estricta del estado de emergencia, se reflexionaba y se criticaba si que realmente, desde el punto de vista conceptual, los centros de arbitraje tenían facultad o competencia para poder suspender un proceso arbitral. ¿O es que más bien esta competencia de suspender el proceso recaía exclusivamente en el árbitro? Y por ejemplo, si es que un árbitro consideraba que el proceso podía continuar, esto siempre y cuando ambas partes también así hayan estado de acuerdo, podía avanzar sin problema alguno. El hecho es que los centros de arbitraje mayoritariamente suspendieron las actuaciones arbitrales, suspendieron los arbitrajes, lo cual en un primer momento se podría calificar como una conducta que afectaba la competencia del árbitro, porque repito, y como sabemos, hay que determinar bien las competencias de los centros de arbitraje y de los árbitros. Los centros de arbitraje se encargan de administrar el proceso arbitral, se encargan de recibir las peticiones arbitrales, y desde el momento en que se instala el tribunal arbitral, es el tribunal arbitral quien tiene la competencia para administrar todo el proceso hasta el final, hasta la emisión del laudo. Es cierto que los centros de arbitraje tienen la competencia de, por ejemplo, resolver recusaciones o objeciones al arbitraje antes de constituir el tribunal, pero en los casos en los que los arbitrajes ya estaban en curso y había un tribunal instalado, en realidad la competencia, inclusive para suspender el proceso, recae en los árbitros. Desde el punto de vista conceptual se puede ver así y en teoría los árbitros pudieron reanudar los procesos arbitrales siempre y cuando se cuente con el consentimiento de las partes, con independencia de que el centro de arbitraje mantenga su posición de mantener suspendido el proceso arbitral. Es importante la labor de los centros de arbitraje en que nos brindan el apoyo logístico, pero no debemos perder de vista de que lo central en un proceso arbitral es el árbitro y las partes. Entonces, bueno, repito, esto es un análisis que se puede hacer de manera posterior, pero me parece que la reacción de los centros de arbitraje, más o menos inmediata en unos casos y en otros no tanto, me parece que fue lo mejor, a pesar de este comentario que he hecho. Fue una decisión, creo, atinada, pero cuando ya, como sabemos, este estado de emergencia inicialmente tenía un plazo de vigencia, el que se fue prorrogando paulatinamente. Inicialmente no sabíamos que se iba a dilatar tanto, y es por eso que, en mi opinión,
los árbitros fueron plenamente competentes para poder reanudar las actuaciones arbitrales siempre y cuando las partes estén de acuerdo y el centro de arbitraje no tenía razón jurídica para poder oponerse a dicha reanudación, salvo que existan algunos aspectos determinantes que hubiesen afectado el derecho de defensa de las partes eventualmente, pero si no es así, yo creo que el árbitro era competente para reanudar los procesos. En segundo lugar, una vez que este estado de emergencia fue flexibilizándose, en el que podíamos ya salir, un segundo problema fue el reanudar los procesos arbitrales. Claro, como decía el doctor Bustamante, se requiere el consentimiento de ambas partes. Pero sabemos que normalmente en los procesos arbitrales el interesado en que el proceso continúe es el demandante, mientras que el demandado tiene el interés opuesto más bien, por lo general. ¿Y qué sucedió en la práctica? Que cuando el árbitro invitaba a las partes a reanudar el proceso arbitral y hacerlo de manera virtual sin afectar el derecho de las partes, muchos demandados se oponían. Yo he visto casos, porque yo suelo impulsar el arbitraje, esa es la razón y la virtud en relación al Poder Judicial, la celeridad, pero muchas partes, muchos demandados se negaban a reanudar el proceso arbitral. Muchos decían no. Algunos cuestionaban con fundamento, decían que las oficinas, el expediente y los medios probatorios están en mi oficina y no puedo trasladarme. O están en la oficina de mi abogado, ¿no? De su estudio de abogados y no puedo trasladarme. Y eso afecta a mi derecho de defensa si es que se reanuda el arbitraje en esta situación. Pero otros, por el contrario, simplemente decían no estoy de acuerdo con reanudar. Entonces, en esos casos, felizmente he contado con coárbitros que también han tenido la misma óptica de impulsar el arbitraje y aún sin ese consentimiento, advirtiendo que en realidad no existía ninguna objeción ni ninguna afectación al derecho de defensa, continuamos con el arbitraje, porque en realidad fue una simplemente excusa para muchos demandados principalmente de no querer continuar con el arbitraje. Un tercer efecto que ha generado el estado de emergencia en el arbitraje ha sido la virtualización de los arbitrajes. En primer lugar, los escritos, ¿no? Las personas, aunque muchos centros de arbitraje ya habían incorporado en sus reglamentos que los escritos se presenten de manera electrónica por email, habían otros más bien que no aceptaban esa forma de presentación, y estos últimos fueron los más afectados. Muchos centros de arbitraje siempre exigían que los documentos sean en físico, se presenten. Incluso de algunos centros de arbitraje que tenía fuera de Lima, me enviaban físicamente los documentos. Y esto tuvo que cambiar. Y es así que muchos de esos centros de arbitraje abandonaron esta forma tradicional de notificación física y lo hicieron a través de los correos electrónicos, lo cual es algo positivo. Y en segundo lugar, también las audiencias. Las audiencias, que por lo general eran presenciales, y también muchos centros de arbitraje de avanzada abandonaron algunas audiencias innecesarias, como por ejemplo la instalación del tribunal arbitral o la audiencia de fijación de puntos controvertidos, que en realidad es innecesaria. Otros centros de arbitraje más bien la mantenían. Y mantenían una audiencia presencial. Inclusive en muchos casos, cuando los arbitrajes que he tenido eran fuera de Lima, implicaba que todo el tribunal teníamos que trasladarnos hasta esa ciudad, lo que generaba costos, ¿no? Para las partes, para los árbitros, bueno, las partes principalmente, que eran quienes asumían ese costo. Algunos centros de arbitraje decían que el árbitro asuma dicho costo. Bueno, depende de cada centro de arbitraje. Entonces, ya las audiencias a partir de ese momento son virtuales, por esta vía que nos estamos comunicando ahora, ¿no? A través de las plataformas digitales, y lo cual hacía más eficiente, creo, estas audiencias. Tal vez en una primera intervención, solo quisiera finalizar para indicar que también hubieron
sufrieron un grave problema las peticiones arbitrales que querían iniciar. Las personas que querían iniciar el arbitraje no sabían cómo hacerlo. O en los arbitrajes ad hoc, en los que no es un centro de arbitraje el que tiene que recibir la petición, sino más bien se notifica a la contraparte. Y muchas veces no se podía hacer esa notificación, porque no había posibilidad de trasladarse, ¿no? de movilizarse. Entonces, contra esto también hoy se suelen incluir en los convenios arbitrales, y ya no direcciones físicas, sino también direcciones electrónicas. De tal manera que si en el futuro podamos sufrir nuevamente esperemos que no, un estado de emergencia similar al que hemos padecido o al que estamos padeciendo, ya la imposibilidad del traslado físico no sea una objeción o un impedimento para iniciar un arbitraje, sino si es que en los convenios arbitrales incluimos un correo electrónico, bastará enviar la petición a dicho correo electrónico para entender iniciado el arbitraje y no depender de una notificación física, que ha sido un grave problema también en los arbitrajes como consecuencia del estado de emergencia. Muy bien, quisiera adelantar estos temas iniciales y gracias por esta primera intervención. Muchas gracias, profesor Blanco, por su intervención tan interesante sobre este tema. Y quisiera iniciar una pregunta para ambos profesores. Quisiera comenzar preguntarles sobre el tema de la seguridad en el arbitraje. Muchas de las partes cuando han celebrado arbitrajes online o virtual habían opuesto este mecanismo en razones de que no había una cierta incertidumbre sobre en primer lugar, sobre quiénes participaban en el arbitraje, porque algunos de las partes se escondían o daban información exacta en razón de que como es virtual, entonces en cualquier aspecto se puede ocultar o pueden crear ciertas maniobras. Y quería preguntar cómo los tribunales arbitrales o los árbitros han manejado esta dificultad con respecto a esta seguridad. Y porque también otra de ellas es puesto se dé un hackeo o podría haber cierta interferencia en la hora de tergiversar un buen mecanismo de tribunal, o sea, del buen manejo del proceso arbitral. ¿Cómo se hace para controlar todo este aspecto y que haya más transparencia, para que se alcance la transparencia total en estos procesos? Ya, a ver, absolviéndote la consulta. En primer lugar, como lo ha indicado el doctor Blanco, habían dos clases de problemas. Uno, con referencia a los procesos que ya estaban iniciados. El problema iniciado, por lo menos en Arequipa, no tuvo mayor problema con respecto a la reactivación cuando se pudo reactivar, porque, como les decía, tanto en los centros administrados por el Centro de la Cámara de Comercio como en los ad hoc, ya habíamos establecido el tema de la notificación electrónica. Entonces, virtualmente no tuvimos un problema por ese lado. En los procesos que tenían que iniciarse, obviamente ahí sí el tema estuvo virtualmente paralizado. ¿Por qué? Porque fundamentalmente los procesos arbitrales que tenemos en Arequipa, en la gran mayoría son problemas de contrataciones con el Estado. Y las entidades del Estado estaban paralizadas. Entonces no había forma de exigirle a los empleados municipales o regionales, en estos casos,
de que tuvieran la documentación, los expedientes. Entonces, eso sí creó mucho problema y no había forma en Arequipa de salir, ¿no? Porque tengan en cuenta que Arequipa fue una de las regiones en las cuales el tema de la inmovilización fue de las más largas, porque al inicio de la pandemia, el centro más fuerte fue en el norte, pero después se trasladó al sur y Arequipa batió todos los récords, ¿no? Y nosotros sí tuvimos una paralización total, incluso mayor a la del resto del país. Entonces, eso obviamente nos paralizó totalmente. En los que sí se reactivaron, el tema de seguridad va a estar virtualmente dado por que cada uno maneja sus cuentas de correo, ¿no? Entonces, si me dijeran el asunto que podía haber la posibilidad de que sean hackeados, bueno, por lo menos hasta donde tengo conocimiento, no hemos llegado a esos niveles. Entonces, creo que por ahí la cosa se ha manejado sin mayor problema, pero de presentarse alguna dificultad en ese sentido, sería muy fácil de establecerla, ¿no? Porque uno va a tener la información pues muy seguida con los árbitros, con el secretario arbitral. Entonces, si por ahí se introdujera un escrito que no corresponde a lo de la parte, yo creo que sí habría formas muy fáciles de determinar que este documento, digamos, no fue realmente presentado por la parte, porque al final el documento tiene que llevar la firma, ¿no? Entonces va escaneado, pero lleva la firma, ¿no? O ya comenzar a la utilización de la firma digital, que también ya la tenemos nosotros establecida. Entonces, habrá que ir perfeccionando, obviamente, los sistemas de control, porque yo creo que puede ser el mecanismo que se utilice de aquí en adelante para el tema de los arbitrajes y fundamentalmente para los arbitrajes donde los árbitros están en distintos sitios, ¿no? Yo les comentaba que gran parte de los tribunales arbitrales de procesos de Arequipa tienen a un miembro que generalmente está en la ciudad de Lima. Entonces, siempre teníamos el inconveniente de que tenía que trasladarse este árbitro a la ciudad de Arequipa para llevar a cabo las audiencias. Entonces, esto se generaba un problema de tiempo porque había que ir coordinando con este árbitro cuando podía realizar este viaje y los costos que significaba, ¿no? Pasajes en avión y sus viáticos. Entonces, hoy día con el tema virtual, eso va a desaparecer. Entonces, yo creo que a futuro este va a ser el sistema que va a quedar implementado. Tendremos que ir fijando sistemas de seguridad. La firma electrónica puede ser una de ellas. Y también podríamos ir viendo una cosa muy similar a lo que es el sistema virtual que tiene ya el Poder Judicial desde hace un tiempo atrás con respecto a la visualización de las resoluciones que se emita en el tribunal arbitral. Entonces, yo creo que eso se va a poder generar con cierta facilidad y entonces uno accederá virtualmente y puede ir controlando también cuál es el avance de su proceso y cualquier irregularidad pues va a tener conocimiento casi en forma inmediata y se tendrían que tomar las medidas correctivas. Pero muy difícil que en un proceso arbitral entremos a un tema de corrupción de ese nivel. No lo veo posible. ¿Habrá que tomar las medidas preventivas? Por supuesto que sí, pero
no creo que sea un problema inmediato. Entonces, por lo menos aquí, hasta el día de hoy, no conozco de ningún caso donde se haya presentado un problema de esta naturaleza. Doctor Blanco, le cedo la palabra. Gracias, doctor Bustamante. Sí, coincido con el doctor Bustamante. Yo creo que los beneficios que nos otorga esta virtualización del arbitraje son mayores a los costos, que también va a tener, ¿no? Como menciona Cristian, es posible que falle la red por un momento, que todos padecemos esto, ¿no? Que damos clases en la universidad también es constante, en las reuniones laborales en general. Es un costo, es cierto, pueden haber interrupciones por temas de red. Pero el tema de seguridad, en lo que estaba pensando también puede ser, sobre todo en audiencias que se refieran a interrogatorio de testigos o de partes. Es decir, que a diferencia de estar en una audiencia, en una sala física, en el que nosotros podemos ver a los testigos, y eso es muy importante porque el hecho de escuchar a las partes o a los testigos ya nos genera esa comunicación no verbal, sus gestos, nos genera a nosotros cierta impresión de la veracidad de sus afirmaciones. Entonces, esto es muy importante para los árbitros al momento de tomar estas declaraciones. Pero si estamos en una audiencia virtual, no tenemos esa posibilidad de notar que esa persona, ese testigo, por ejemplo, están soplando las respuestas, por ejemplo, ¿no? Si vemos solamente al testigo, no sabemos quién está detrás de la computadora. De repente alguien le está dando las respuestas. Cuando un árbitro pregunta, quiere tal vez hacer caer en contradicción a ese testigo o a esa parte, y tal vez no se puede porque alguien le está ayudando, cosa que no se podría hacer en una audiencia, o sería fácil evidenciar en una audiencia presencial. Bueno, sobre eso, y sobre todo en los arbitrajes internacionales, suelen hacer ese tipo de audiencias, que es normal, y a veces se pide la verificación de toda la sala. Hay formas, desde la tecnología, de poder advertir que la persona está sola en esa sala, en ese lugar donde se encuentra, y evitar ese tipo de situaciones que sin duda, eso sí pueden afectar a las declaraciones de partes o de testigos, y lo que afectaría sin duda al arbitraje. Pero yo creo que hay formas, gracias a la tecnología, que nos permiten evitar ese tipo de situaciones. Y yo creo al final que esta situación del estado de emergencia ha tenido su aspecto positivo, porque el hecho de que los arbitrajes se manejen ahora por esta vía ha provocado reducción de costos, por ejemplo, costos de traslado, costos también de imprimir hojas, ¿no? Imprimir hojas ya no va a ser necesario imprimir. De repente ya no va a ser necesario para los centros de arbitraje alquilar un espacio físico también, porque ya las audiencias son virtuales. Y al final, el gran beneficiado de todo esto es el medio ambiente. El medio ambiente, que ya no vamos a gastar en papel, ya no vamos a gastar en combustible de traslado, y al final yo creo que las audiencias van a ser mucho más eficientes en los arbitrajes a partir de este momento, ¿no? Así, creo que esa es la lección y el lado positivo que podemos extraer de este estado de emergencia. Muchas gracias, profesor Juanjo, por la pregunta. No sé si Nicole deseas realizar una pregunta. Y gracias, Cristian. Bueno, primero agradecer a los doctores por la respuesta a la pregunta, muy interesante, ¿verdad? Y tenemos una pregunta del público, ¿no? Nos dicen, doctores, ¿qué opinan de la vulnerabilidad? Se dice que también se prefiere el arbitraje por ser confidencial. Ejemplo de ello es que no existe como tal jurisprudencia arbitral, pero se dice que estos procesos pueden ser hackeados y afectar temas como contracciones. En temas de patentes se pueden divulgar también secretos empresariales. ¿Qué opinan para ambos doctores? Bueno, a ver, en temas de jurisprudencia arbitral no es tan cierto. Si tenemos acceso a jurisprudencia arbitral, entonces eso es, sí podemos ver algún tipo de resoluciones. En el resto de procesos, evidentemente la confidencialidad es
uno de los principios que rige el sistema arbitral, pero el hecho de que se trabajen las cosas virtualmente no significa pues de que estemos expuestos a que las audiencias o el proceso sea de conocimiento público. Obviamente podemos tener información totalmente reservada solamente para las partes del proceso. Ese es un control en los mecanismos de seguridad que se van a tener que establecer en todo tipo de procesos. Es más, en algún momento ya se ha tocado el tema este de qué procesos sí podrían hacerse de conocimiento público, porque miren ustedes, una de las cosas que también habría que analizar, recuerden que los últimos casos de corrupción que se han presentado dentro del proceso arbitral, justamente una de las cosas que se estuvo atacando fue el tema de mantenerlos en total reserva. Entonces, como eran procesos totalmente reservados, incluso habían entidades en las cuales sus propios funcionarios, sus procuradores, eran parte de las mafias que ya nos enteramos después, y evidentemente los representantes de la entidad no estaban ni enterados de qué cosa estaba pasando con los procesos, y solamente se enteraban cuando ya estaban en una etapa de ejecución. Entonces justamente se dijo, señores, la publicidad es un mecanismo fundamental para evitar temas de corrupción. Cuando las cosas son de conocimiento de muchos, es mucho más difícil cometer actos ilegales. Pero justamente se decía, ¿qué pasa cuando estamos tratando temas propios de patentes, de información propia de alguna empresa, ¿no? Entonces, son temas, pero muy, muy específicos, que obviamente habrá que darles los sistemas de excepción para cuidar que esa información no trascienda, pero el resto del proceso, yo creo que no habría ningún problema en que pueda comenzarse a hacerse de carácter público. Es más, ya debemos comenzar a tener una jurisprudencia arbitral que sirva de base para los demás procesos, porque hay procesos muy similares. Miren ahora, una de las cosas que se va a presentar ya al por mayor en estos siguientes meses es los problemas por ampliaciones de plazo, derivados justamente de la pandemia en todo lo que es la obra pública, y el cobro de mayores gastos generales y actualización de precios. Eso va a ser pan nuestro de cada día en estos próximos meses. Y entonces habría que más o menos ya ir uniformizando criterios para saber, señores, la ampliación del plazo por términos de pandemia ¿es una pretensión factible de amparar? Por supuesto que sí. ¿Esto me va a generar automáticamente un sobrecosto del servicio? Entonces, ¿qué cosas sí puedo reconocer como costos adicionales? ¿Qué cosas no? Entonces, obviamente deberíamos tener ya más o menos un criterio, lo cual incluso va a evitar que muchos contratistas o muchas entidades lleguen al proceso arbitral. Porque si ya se marca una jurisprudencia y se dice, señores, ya más o menos hay un criterio uniforme de que para estos casos, en el tema de ampliaciones, en el tema de los gastos adicionales del asunto, se está aplicando esta regla. Y si hay uniformidad de criterio el asunto, entonces van a entrar a una negociación directa y le van a decir, ¿para qué sometes arbitraje si ya sabemos cuál es el criterio que está habiendo a nivel nacional? Ya se ha establecido una pauta y más o menos todos los árbitros estamos de acuerdo en mantener esa línea. Entonces, ¿para qué perdemos tiempo en ir a un arbitraje? Más bien de una vez entremos a una negociación directa. Entonces,
va a poder solucionar muchos conflictos. En lo otro, muchachos, creo que están viendo muchas películas ustedes y están pensando pues de que todo va a ir por un tema ya de espionaje y cómo lo hackeo. No, tranquilos, no creo que lleguemos a tanto, por lo menos aquí en el Perú. Doctor Anco, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Bustamante. Bueno, en relación a la pregunta de Nicole, inicialmente ella mencionó si es que existía una jurisprudencia arbitral. Al respecto, debo mencionar que en estricto, cada tribunal arbitral es competente para ver su caso. Y él simplemente el tribunal tiene que basarse, si es un arbitraje de derecho, en las normas jurídicas aplicables. Y no está sujeto a un laudo que se emitió por otro tribunal, por más que la controversia sea muy similar. Y esto se da porque el arbitraje, a diferencia del Poder Judicial, el tribunal arbitral tiene independencia respecto de otros órganos, incluso órganos estatales, incluso Tribunal Constitucional, y que para su caso, el tribunal arbitral es la Corte Suprema. Nadie puede interferir en el arbitraje sin el consentimiento del tribunal. Esto a diferencia del Poder Judicial, que es cierto, hay jurisprudencia y los jueces están sometidos a los precedentes de observancia obligatoria. Si queremos referirnos en sentido estricto a la jurisprudencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Jurisprudencia como precedentes, en este caso laudos, que vinculen los futuros arbitrajes sobre materias similares a estos laudos. En realidad, bajo mi perspectiva, cada tribunal arbitral es independiente de su caso y no está sometido a acatar o a seguir la línea de interpretación que ha efectuado otro tribunal arbitral para otro caso. Y en la práctica se suele dar así en los arbitrajes comerciales y contrataciones con el Estado. En los laudos no se suele indicar conforme se resolvió en el caso tal ministerio versus tal, no. Cada tribunal arbitral es independiente de su caso y no está sujeto a los laudos anteriores. En arbitraje internacional, esto por el contrario sí es una práctica usual. En los arbitrajes CIADI, arbitraje de inversiones, en esos casos más bien sucede lo contrario. Los laudos sí hacen referencia a otros laudos anteriores sobre casos muy similares y tratan de seguir esa misma línea de interpretación. Pero esto se hace por práctica, más que por una legislación, porque no hay una legislación supranacional, no están obligados a hacerlo. Simplemente la práctica se ha venido dando así. Pero aún así, inclusive en arbitrajes internacionales, han habido casos en los que dos tribunales arbitrales, ante casos casi idénticos, inclusive en que uno de los árbitros ha conformado ambos tribunales, no han resuelto del mismo modo. Bueno, quienes quieran tener mayor conocimiento de estos laudos CIADI, yo he escrito un artículo, pueden encontrarlo en la red, ¿no?, que se llama el arbitraje de inversiones, el estado de necesidad en el arbitraje de inversiones. Inclusive, bueno, quienes estén interesados también los invito a este viernes, voy a justamente analizar estos dos laudos CIADI, que son bastante particulares, porque como les digo, versan sobre casos, las controversias son muy parecidas, el contexto es el mismo en realidad, que fue un laudo en Argentina, contra el Estado de Argentina, que se refería al comercio, a un sector regulatorio, y en dos arbitrajes resolvieron de manera distinta. En resumen, en un caso el tribunal dijo que sí había un estado de necesidad, y en el otro dijo que no había. Eso se evidencia que son totalmente contradictorios, pese a que las circunstancias eran similares. Bueno, este evento, quienes estén interesados, se va a hacer a propósito de
del lanzamiento de la revista virtual de Corpus Juris de la UPC. Si quieran, pueden entrar a la página web o por Facebook pueden tener mayor información, porque es gratuito este evento a quienes les interese. Entonces, solamente decía esto porque en realidad es esto sucede en el arbitraje a diferencia del Poder Judicial. Y respecto a la transparencia, sí, Nicole preguntaba si es que hay alguna afectación a la confidencialidad, pero hoy más bien, como decía el doctor Bustamante, la tendencia más bien es a la transparencia, ¿no? Y para evitar temas de corrupción, por ejemplo. Esa es la tendencia. Y yo creo que la tecnología que nos ha puesto en esta situación va a ser idónea para también cubrir o evitar ese tipo de riesgos que menciona Nicole, en que los arbitrajes puedan ser de conocimiento de terceros ajenos al proceso arbitral. Yo creo que también debe haber mecanismos y los centros de arbitraje y los árbitros en arbitrajes ad hoc deben informarse e implementar estos mecanismos que puedan resguardar el interés privado, en los casos de arbitraje comerciales, de que las partes o que sujetos ajenos a las partes no se enteren de las actuaciones arbitrales, ¿no? Para no afectar esta confidencialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. Y, una de las últimas preguntas que está planteando el público es la siguiente. Pasando a la virtualidad, ya no se ve tan lejano firmar contratos con convenios arbitrales digitales. En este caso, de igual forma, se le puede aplicar la figura de partes no signatarias a aquellas partes que no firmaron digitalmente, pero que ayudaron o participaron en la realización de este. Repito la pregunta. A ver, un favor, no te he escuchado bien la pregunta. Disculpe. Como estaba planteando el público, pasando a la virtualidad, ya no se ve tan lejano firmar contratos con convenios arbitrales digitales. En este caso, de igual forma, se le puede aplicar la figura de partes no signatarias a aquellas partes que no firmaron digitalmente, pero se ayudaron o participaron en la realización de este. A ver, ahí te estoy escuchando, pero muy bajo. Pero más o menos de lo que te he entendido es si podemos iniciar el proceso arbitral sin que las partes hayan firmado digitalmente el convenio arbitral, pero forman parte del conflicto. ¿Es a eso a lo que te estás refiriendo? Sí, la pregunta, exacto. Ya, bueno, es que recuerden ustedes que para poder someterse a un proceso arbitral se requiere tener el consentimiento de las partes involucradas. Entonces, si las partes no quieren someterse a un proceso arbitral, no tengo forma de obligarlo, ¿no? Entonces, ahí no veo la forma como pueda iniciar el proceso arbitral sin existir un compromiso arbitral, un convenio arbitral entre las partes materia del conflicto. Salvo mejor parecer. No sé si usted, doctor Huanco, tiene alguna experiencia al respecto. Sí, efectivamente esa es la regla, ¿no? La regla es que la puerta al arbitraje, la puerta de ingreso al arbitraje es el convenio arbitral. A nadie puede obligarse a ser parte de un proceso arbitral si ésta no lo ha consentido previamente, ¿no? Y normalmente lo consiente a través del convenio arbitral. Esa es la regla. Sin embargo, en la legislación nacional, y es una legislación de avanzada específicamente por la incorporación de un artículo específico que es novedoso en todo el mundo, y eso fue algo digno de elogio en la legislación peruana de arbitraje, es el artículo 14. Y efectivamente, el artículo 14 regula, lo que me comentaba Cristian, es la extensión de convenio arbitral a partes no signatarias. Es decir, que puede ser, por excepción, no es la regla, es la excepción,
Puede ser que un sujeto no haya firmado el convenio arbitral. Por eso dice parte no signataria, que no firma. Pero adviertan el nombre, parte. Dice parte. Y si dice parte, es que su interés está regulado en el contrato, específicamente en el convenio arbitral. Entonces, este artículo 14, que no ha sido una materialización de lo que en la práctica jurisprudencial, digamos, entre comillas jurisprudencial, en la práctica arbitral se ha venido desarrollando, sobre todo en arbitrajes internacionales. En estos arbitrajes se incorporaban a sujetos que no obstante no habían firmado el convenio arbitral, pero eran parte. Y esto que nos puede parecer medio contradictorio, pero ¿cómo alguien que no firmó el convenio va a ser parte? Es que por regla general quien firma es parte, y quien no firma no debería serlo, esa es la regla. Sin embargo, el artículo 14 menciona que este sujeto que no firmó el convenio, ¿no? Por eso es parte no signataria, viene no signature, no firmante, es parte porque de su actuación se evidencia que ha tenido un papel importante, ya sea en la negociación, en la celebración o en la ejecución del contrato que sí contiene el convenio arbitral. Entonces, esta parte que no obstante no firmó el convenio sí se le extiende a él y por lo tanto sí está legitimado para actuar en el proceso arbitral por más que no haya firmado. Y básicamente esto se sustenta en el principio de la buena fe, que además una de sus expresiones es los actos propios. Si un sujeto ha estado en constante y en permanente actividad en la negociación del contrato, lo coherente con esa conducta inicial es que también quiera hacer suyo el convenio arbitral por más que no haya firmado, no haya estampado su firma en el convenio. Porque esa sería una conducta contradictoria, ¿no? Y según este principio de los actos propios, a nadie es válido actuar en una primera forma, generando una expectativa, y posteriormente actuar de una forma contraria a la anterior. Esto no es permitido, y este artículo 14 es una materialización, repito, del principio de la buena fe, específicamente en su manifestación de los actos propios, por lo que se comprende también a ese sujeto que no firmó dentro del convenio arbitral. El convenio arbitral se extiende también a este sujeto por expresa disposición del artículo 14, que repito, en otros países no tienen ese artículo 14, pero a pesar de que no lo tienen, lo aplican en la práctica. Nuestra legislación, repito, en este aspecto es de avanzada y ha incorporado este artículo en nuestra legislación, lo que en los casos que pregunta Cristian, también serían aplicables incluso en los arbitrajes en estas circunstancias que estamos viviendo. A ver, ahí sí una precisión. El artículo 14 sobre la extensión del convenio arbitral, una sola precisión, está dada para aquellos casos en los cuales sí hay un convenio arbitral inicial y derivado de eso se extiende a terceros que hayan participado en la celebración, en las consecuencias de este acto, y entonces a estos otros también se los involucra, pero tiene que haber un convenio arbitral inicial de todas maneras. O sea, lo que no va a poder hacer ningún tribunal arbitral es iniciar un proceso arbitral sin que exista convenio arbitral alguno entre las partes. Aquí hay un convenio arbitral, pero por extensión se involucra a una tercera persona dentro de este proceso arbitral. ¿Bien? Claro, sí, es correcto, como parte de la premisa de que existe un convenio. Gracias. Y en realidad, técnicamente no es que se extienda a un tercero, porque no es tercero, es parte. Es parte. Es parte, así mismo, así se llama en la doctrina, es parte, simplemente es una parte que no firmó el convenio, pero se extiende el convenio a esa parte. Muy bien, gracias doctores por haber respondido la pregunta. Tenemos una última pregunta por parte del público, bueno, más que nada por parte de Sebastián Farias Tapia, que pregunta: doctor, en el marco de las audiencias virtuales, ¿cómo se determinan los mecanismos a tomar para que no ocurran tácticas de guerrilla durante la audiencia?
¿Las partes tienen que decidir o queda a discrecionalidad de los árbitros? A ver, ¿tácticas de qué? No te he entendido. Tácticas de guerrilla. Así dice, para que no ocurran tácticas de guerrilla durante la audiencia. A ver, no entiendo cuál es esa táctica de guerrilla. La pregunta sería, ¿cómo se determinan los mecanismos a tomar para que no ocurran tácticas de guerrilla durante la audiencia? ¿Las partes tienen que decidir o queda a discrecionalidad de los árbitros? A ver, si me A ver, permite, tal vez se refiere a que en los arbitrajes existen muchos abogados que se exaltan, de repente muy apasionados por defender la posición de sus clientes y tratan de convencer a la autoridad arbitral de su posición, y tal vez con ese afán utilizan ciertas tácticas para poder lograr tal propósito, pero ya pasa el límite del deber que tienen los abogados en los arbitrajes de mantener el respeto a su contraparte y sobre todo a la autoridad arbitral. Entonces, si se refiere a eso, sin duda que el espacio nuevo en el que se realizan las audiencias, que es esta cámara en la que estamos todos ahora al frente, no debe alterar ese principio de respeto que tiene que primar en todo proceso arbitral. Y el tribunal arbitral tiene que asegurar y cerciorarse de ese respeto. No puede permitirse que los abogados puedan utilizar esas tácticas a que se refiere eh, Sebastián. No puede utilizar esas prácticas porque al final eso es contraproducente. Para el mismo abogado que utiliza esas prácticas, el tribunal arbitral ya lo ve mal. No es correcto, ¿no? Siempre tiene que primar el respeto y el tribunal arbitral tiene que imponer ese respeto, ya sea que la audiencia sea presencial o virtual. No puede, las partes no pueden faltar el respeto, no pueden aplicar cualquier táctica con el propósito de ganar, ¿no? El fin no justifica los medios. Por delante, más importante el interés del cliente es la ética profesional, el prestigio de un abogado. Y eso no puede estar sometido a lo que el cliente quiera ganar o ganar a toda costa. Creo que se refiere a eso. No sé si usted, doctor Bustamante, quiera comentar algo. bueno, si es al respecto, miren, en todos estos años que estoy metido en estos temas, nunca me ha sucedido, ¿no? A lo mucho he tenido la intervención de un connotado árbitro de la ciudad de Lima, que es muy vehemente en sus intervenciones. Claro, entonces uno lo escucha inicialmente, ya me imagino que ya sabes a quién me refiero. Y, entonces, claro, pero es su forma de ser, ¿no? Es su forma de ser, el asunto es su forma de expresión y de participación. Es ya, todos los que lo conocen ya dicen, ya, no te asustes, ni te dejes tampoco que sacar de cuadro, porque esa es su forma de ser. Pero eso sin atacar, sin una falta de respeto. Son modalidades tácticas que a veces se usan en los procesos, pero si hubiera algún tipo de exceso, indudablemente los miembros del tribunal son los primeros en llamar al orden a los abogados y a las partes para comportarse adecuadamente dentro de un proceso, ¿no? Entonces, no he visto nunca he llegado a extremos que sí los he visto dentro de procesos judiciales, ¿no? En los cuales incluso el juez en algún momento ya tuvo que hacer uso de medios sancionatorios, ¿no? O guarda usted con postura el asunto, o lo hago retirar de la sala y le aplico una sanción. Sí, en el Poder Judicial sí he presenciado alguna oportunidad, casos de esa naturaleza. En el arbitraje no. Nunca se me ha presentado, salvo estas poses que toman algunos abogados y su forma de expresión, pero de ahí a llegar a esa clase de exageraciones nunca le he visto. Sí, al parecer ya no hay más preguntas del público. Así que pasamos a clausurar este evento
no sin agradecer primeramente a los profesores Fernando Bustamante y al profesor Henry Huanco por su tiempo y predisposición de exponer este tema tan interesante y más que está en boga por el tiempo de la pandemia y está todavía en desarrollo y cómo se va a plantear estos métodos, no es momento de arbitraje para más adelante. Así que muchas gracias a ustedes, profesores, y también agradecer a la Escuela de Juristas y al Círculo de Estudios de Arbitraje y Instituciones de la Universidad Católica de Santa María por esta organización y de parte del grupo de estudio de arbitraje. Esperamos podemos contar con poder participar en más organizaciones juntos. Y de esa manera damos por concluido este evento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un gusto, doctor Henry Huanco, de conocerlo. Y quedo a disposición de ustedes para cualquier otro evento que deseen realizar. Muchísimas gracias por su invitación. Hasta luego. Gracias también por mi parte, doctor Fernando Bustamante. En realidad ha sido un placer conocerlo e intercambiar opinión con usted. Ha sido muy, muy agradable. Seguramente que coincidiremos en un tribunal arbitral, ya sea en Arequipa o en cualquier otro tribunal, sería un honor. Y nuevamente, gracias a los organizadores de este evento y también me pongo a su disposición para cualquier apoyo que requieran en lo sucesivo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.